¿Qué tal, estimados alumnos? Aquí su profesor José Manuel Martín Coronado del Instituto de Econometría de Lima. En esta oportunidad de conversaciones econométricas vamos a hablar de qué es un panel de datos o panel data. En la actualidad es un tipo de dato, un tipo de investigación, vamos a decirlo así, que es bastante frecuente. No solamente porque los alumnos lo pueden encontrar en los papers o los profesores, asesores, suelen recomendar este tipo de investigaciones. Entonces el alumno a veces recuerda lo que significa este concepto de sus clases de econometría 1, 2, 3, 4, 5 que haya llevado a la universidad, pero a veces no lo recuerda. O si lo vio de una manera muy superficial por un tema ya sea del docente o por un tema de la malla curricular o los sílabos. Entonces, sea como fuere, en lo que es panel de datos a veces existen más dudas que certezas respecto a este tema. Vamos nosotros a discutir un poquito al respecto de qué cosa entendemos primero por panel de datos, ¿no? Hay que comenzar por la parte conceptual para luego ir complicando el análisis. Lo primero que debemos saber es que un panel de datos puede tener dos acepciones básicas, dos conceptos básicos. Primero, el concepto elemental, que es una base de datos, un tipo de base de datos. Y otra concepción que se refiere a un modelo econométrico. ¿Correcto? Entonces, hablamos de un modelo econométrico, o no necesariamente econométrico, puede ser estadístico, etcétera. No necesariamente econométrico, pero somos el Instituto de Econometría de Lima, nos encargamos de estos temas económicos. Y la base de datos también es primordial, porque justamente uno hace, y esto es muy importante, uno hace un modelo de panel de datos porque su base de datos es un panel de datos, valga la redundancia. Hay una relación acá indisociable. Dicho de otro modo, yo no puedo pretender hacer un modelo de panel de datos si mi base de datos no es de panel de datos. Ujú. Muy importante. Esto parece a veces tan obvio, pero los alumnos cuando a veces reciben la información o la recomendación del asesor o del profesor o del libro, bueno, van guiándose por eso y siguen adelante, pero como nosotros lo hemos identificado en los diversos diplomados de econometría que hemos llevado, hay un problemita en la abstracción. Ujú. En la abstracción. Cuando yo defino mi variable, quiero saber qué unidades tiene, cuál es el espacio muestral de esa variable, quiero definir el rango, ¿no? El dominio de esa variable, quiero definir esas cosas y a veces esa parte se la saltan, ¿no es cierto? Y directamente van a los datos y quieren hacer un panel de datos. Pero lamentablemente es necesario verificar estos dos elementos, que sea una base de datos tipo panel y que sea un modelo econométrico tipo panel, ¿no? Van de la mano. Muy bien. ¿Qué cosa es una base de datos tipo panel? Y aquí comienza a complicarse un poquito. Debemos tener variables del espacio y que varían en el espacio, una variable que varía en el espacio y una misma variable que varía en el tiempo. Es decir, cada elemento, cada variable de esta base de datos debe variar tanto en el tiempo como en el espacio. Veremos que en casos más avanzados podemos hacer algunas excepciones, pero definitivamente por lo menos debe haber una relación eh, bidimensional, es decir, tanto de tiempo como de espacio, ¿no? Entonces, esto se vislumbra de la manera siguiente, ¿no? Tenemos una variable x, y, vamos a ponerlo bien, tenemos una variable x, por acá, y t, que afecta a una variable y y t, ¿cierto? Ambas deben tener esa relación causal, por supuesto, que eso viene de econometría básica, sino además esa bidimensionalidad, la dimensión espacial y la dimensión temporal. ¿Correcto? Eso es imprescindible. Mm, Por ejemplo, esta relación es un panel de datos. La respuesta, obviamente, alumnos y alumnas es que no. Porque si bien la variable x varía en el tiempo y en el espacio, porque tiene los subíndices y t, la variable dependiente, causada, explicada, como quieran llamarle, solamente varía en el espacio. Por lo tanto, este no es un panel de datos. ¿Mm?
Repito, veremos que hay excepciones a esta regla, pero son casos más especiales y por supuesto más avanzados, porque genera algunos problemas que debemos corregir y algunas precisiones. Entonces, si queremos comenzar bien con el pie derecho este tipo de estudios, debemos exigirle a la base de datos que tenga una dimensión espacial y temporal. Esto se puede verificar claramente al ver el Excel o la tabla de datos que tienen que variar en el espacio, o sea, varios sujetos, personas, ciudades, países, lo que toque, y en el espacio y en el tiempo, es decir, meses, años, no sé, siglos o lo que toque, segundos, minutos, lo que quieran, ¿ya? Eso es muy importante. Y repito, esto de la base de datos está correlacionado, es lo que nos permite hacer un modelo econométrico de panel de datos. Ahora, respecto al modelo econométrico hay dos conceptos complementarios a su vez. Número uno, está la especificación del modelo econométrico y la estimación del modelo econométrico. Obviamente, una especificación determinada me da necesariamente un tipo de estimación determinada. O sea, en algunos casos hay una relación automática, ¿no? Si yo hago un modelo lineal, muy probablemente ese modelo lineal lo tengo que hacer con este método MCO, por ejemplo, o modelo mínimos cuadrados ordinarios. Pero esa especificación, en este caso modelo lineal, no necesariamente se hace con MCO. Podemos usar MCG, podemos usar MCP, entre otros, ¿no? Entonces, la especificación y la estimación son dos etapas eh, continuadas, ¿no? Seguidas en lo que es hacer un modelo econométrico, ¿ya? Entonces, muchas veces los alumnos y las alumnas piensan que al hacer un modelo panel de datos automáticamente están hablando de especificación y estimación, lo cual es falso. Panel de datos requiere una especificación que podemos nosotros hacer tipo A, tipo B, lo que toque, C, cualquier tipo de especificación. Y posteriormente a esa especificación vamos a entrar a la estimación. Hay muchos métodos de estimación. Método de estimación A, B, C, D, etc. ¿No? No necesariamente la especificación A se va a hacer con el método de estimación A. ¿No? Podemos hacerlo cruzado. Y esto es muy importante porque, repito, muchos alumnos quieren hacer un modelo de panel de datos y piensan que es automáticamente un solo tipo de especificación y un solo tipo de estimación y esto fluye como si nada, sin ningún problema, no necesita analizar nada, simplemente corremos el comando y se acabó. Pero no. Y aquí es donde entra una tercera acepción de lo que estamos diciendo. Y es que en realidad, más que un modelo econométrico, podríamos decir que es una familia de modelos econométricos. Una familia de modelos. Y esta familia de modelos, por supuesto, tiene sus especificaciones, varias, y sus métodos de estimación, también varios. Esta parte es la que a veces ya los alumnos simplemente ya los perdimos, por decirlo así, porque, repito, algunos vienen con la idea de que es un solo tipo específico de modelo de datos de panel y por lo tanto no hay mayor complejidad en esa afirmación. No, porque en realidad se trata, repito, de una familia de modelos econométricos en las cuales yo debo preocuparme de cuál es la especificación mejor que voy a hacer, lineal, no lineal, lo que toque, y cuál es el método de estimación mejor aplicable a esta especificación y a estos datos, por supuesto. Uh-huh. Es más complejo. Entonces, hay un enfoque que era el enfoque clásico, que es mucho de lo cual se hablaba bastante. Voy a ponerlo así, ponerlo de esta manera y acá lo voy a poner más a la derecha. Así. Bueno, el enfoque clásico, que es el enfoque típicamente que enseñan en las universidades, que está bien, ¿no? Está bien que se enseñe el enfoque clásico porque es el inicio de todo. Sin embargo, vamos a ver a continuación alguna problemática que se desarrolla al respecto.
El enfoque clásico de datos de panel incluye que hay tres modelos: el modelo pool, el modelo de efectos aleatorios y el modelo de efectos fijos. Ese es el enfoque clásico. Clásico, original, como quiera llamar. Ese es el enfoque clásico. Tres tipos de modelos. Ahora, profesor, entonces yo puedo hacer cualquiera de esos tres modelos, no pasa nada, yo puedo elegir uno, el otro. No es tanto así. Normalmente lo que hay es un tipo de camino. Yo comienzo con el modelo pool. Si veo que hay un modelo mejor al pool, paso a un siguiente modelo que es el de efectos aleatorios. Si veo que el de efectos aleatorios no es tan bueno, me paso al de efectos fijos. En ese sentido. ¿Ya? Ahora, técnicamente la comparativa es un poco al revés. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Hago mi modelo pool, luego mi modelo de efectos aleatorios, y una vez que hago el de efectos aleatorios, comparo el pool con el de efectos aleatorios. ¿Cuál es mejor? Tal. Ah, ya, perfecto, me quedo con ese. Luego hago el modelo de efectos fijos, y ya que tengo hecho el modelo de efectos aleatorios, lo comparo. ¿Cuál es mejor, el aleatorios o el fijos? Ah, ya, el fijo, digamos. Ah, ya, perfecto. Puede salir que sea el aleatorio, ¿no? Y me quedo con el aleatorio. Básicamente esa es la idea. Sí, creo que está bien. Repito, hago el modelo pool, luego hago el modelo de efectos aleatorios, comparo ambos. Si sale que el modelo pool es mejor, me quedo con el pool. Si sale que el modelo de efectos aleatorios es mejor, me quedo con el modelo de efectos aleatorios. Una vez que tengo el de efectos aleatorios, puedo hacer el de efectos fijos para comparar respecto al aleatorios si es que es mejor o no. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces algunas personas pueden querer hacer un modelo pool frente a un modelo de efectos fijos, ¿no? Esta comparación, estos dos. Eso en realidad no tendría mayor sentido porque técnicamente los modelos en estricto de panel de datos son estos dos de acá, el de efectos aleatorios y efectos fijos. El pool es básicamente un MCO, ¿no? Que nosotros todavía rescatamos, todavía tenemos en la lista de modelos disponibles por una motivo o razón de simplicidad, ¿no? Sin embargo, los modelos de panel de datos lo que buscan no es la simplicidad, sino en realidad la complejidad, lamentablemente, ¿no? Esa es un poco también la convicción de hacer un modelo de panel de datos. Quiero un poquito de complejidad. ¿Por qué? Porque mis datos son complejos. ¿Por qué? Porque mis datos tienen dos dimensiones, espacio y tiempo. Entonces quiero algo relativamente complejo. Y eso nos lleva a una siguiente problemática, ¿no? Que es, ok, perfecto, pero ¿eso qué significa? Significa que voy a tener que hacer necesariamente un modelo de efectos fijos. Dicho de otro modo, existen incentivos perversos, digamos, para querer hacer el modelo de efectos fijos de frente, ¿no? Porque claro, si de estos tres modelos, en realidad el modelo de efectos fijos es el verdadero modelo sui generis del propio modelo de panel de datos, entonces yo voy a querer terminar en este modelo, de todas maneras, porque es el modelo que representa mayor complejidad, que es más propio del efecto fijo, etc. Todavía no he llegado al tema específico, qué cosa es esto de efectos fijos, pero permítame continuar. Entonces yo quiero hacer este modelo y voy a intentar que todas mis pruebas estadísticas, todas mis evaluaciones, todas mis decisiones me traten de llevar a ese modelo de efectos fijos. Ese es un incentivo perverso. Es muy complicado porque también ese incentivo previsto lo tienen los profesores. Es decir, si el modelo de efectos fijos es lo deseable, pues definitivamente voy a tratar de eh, eliminar a los otros, no considerarlos, subvalorarlos o lo que toque. Y eso no es bueno. Eso en realidad, esto de incentivos previos en estadística y econometría no es para nada bueno, porque al final estoy tratando de adecuar mis resultados a lo que yo quiero, ¿no? Y eso es un poquito complicado. Entonces,
Este modelo de efectos fijos es lamentablemente la conclusión inevitable de un modelo econométrico voluntario o involuntariamente. Complicado, pero vamos llegando. Ahora, este enfoque clásico definitivamente se va a ver opacado por los enfoques no clásicos, ¿no? Más modernos, donde hay un montón de modelos, muchísimos modelos. La gran cantidad de modelos, a veces uno se asusta de la gran cantidad de modelos de panel de datos que hay. Entonces, quiero hacer un modelo de panel de datos, no es una decisión a tomarse a la ligera, porque existe una gran cantidad de modelos de los más complejos. Así escapamos y salimos del mundo clásico, hay una gran cantidad de modelos disponibles. Y realmente nos enfrentamos a otra complicación, que es, ok, pero ¿cuál escojo? Hay diversas reglas, diversos estimadores, diversas conclusiones que podemos hacer sobre cuál debemos escoger, ¿no? Si por ejemplo tenemos más elementos de tiempo, ¿no? El espacio muestral de tiempo es más grande que el de espacio, o viceversa, el de espacio es más grande que el de tiempo, o los dos son más o menos parecidos en cuanto a cantidad, ¿no? O el espacio de tiempo es enorme y la muestra en el tiempo es enorme y la muestra en el espacio es muy pequeñita, dos, tres personas, ¿no? Tenemos muchísimas formas complejas de la base de datos que nos puede llevar a diversos tipos de modelos. Y es más, bases de datos muy complejas, muy, vamos a decirlo, asimétricas, o sea, muy desproporcionadas, pueden alterar los resultados de los modelos de efectos aleatorios y efectos fijos, de tal manera que yo disponga de ellos, ya no los use y use otros modelos más complejos. Entonces hay mucha decisión al respecto, hay muchos asesores que exigen que, por ejemplo, usted pase por el modelo de efectos aleatorios y efectos fijos antes de pasar a los modelos no clásicos o más modernos. No puede hacer uno con el otro. Hay profesores, y en general es lo recomendable, que se incorporen otras consideraciones. Por ejemplo, si nuestro t, que es el tiempo, el espacio muestral o la dimensión muestral, si quiere, del tiempo es muy grande, hay que tomar en consideración todos los conceptos que hemos aprendido en series de tiempo. ¿No? Por ejemplo, si tenemos, ejemplo, t es igual a 1000 y n es igual, o i de espacio, perdón, voy a poner y es igual a 3. Entonces, básicamente esos son tres series de tiempo, ¿no es cierto? Que yo lo quiero poner como un panel de datos porque, bueno, en fin, es lo que quiero, pero en el fondo son tres series de tiempo, ¿no? Porque la gran dimensión, o sea, el tamaño de esta dimensión es esencialmente temporal. Yo tengo que tomar en cuenta las problemáticas que se ven en serie de tiempo. Por eso es muy importante que si uno tiene modelos de panel de datos que tienen muchos problemas de serie de tiempo, en realidad debe llevar series de tiempo primero y después de ello llevar panel de datos, ¿no? Eso si es que trabajamos con panel de datos. Entonces aquí entra una discusión bien interesante, que hay paneles de datos micro, vamos a poner acá, micro econométricos, y hay paneles de datos macro econométricos. Los microeconométricos son aquellos que tienen más elementos de tiempo, de espacio que de tiempo, y los macroeconométricos son los que tienen más dimensión, más tamaño muestral en el tiempo que en el espacio. Pero esto es relativo, ojo, esto es relativo. Acá podrían haber excepciones, ¿no? Hay excepciones. No se olviden que siempre hay excepciones en la vida. Puede haber excepciones y excepciones, ¿no? Ya. Pero generalmente, esto es muy importante, repito, porque como lamentablemente a veces se tergiversa esto porque a veces el profesor que no teoriza mucho sobre su curso puede pensar que las cosas son de alguna manera porque, claro, su experiencia laboral le lleva por ese lado o académica le lleva por ese lado. Sin embargo, panel de datos no es un tema estrictamente microeconométrico, puede ser también macroeconométrico, ¿correcto? Entonces, voy a hacer un panel de datos. Muy bien, alumno, muy bien. ¿En qué curso está usted? Yo estoy en econometría 1.
¿No es cierto? O sea, en econometría 1 normalmente no llevan todavía las complejidades que se generan en serie de tiempo. Aunque algunas universidades concentran todo en un solo curso de econometría, llevan creo que hasta econometría financiera en un solo curso de 4 meses. Es una matanza a nivel conceptual. Está muy mal desde el punto de vista académico. Dependerá mucho de los límites o restricciones que tenga la malla curricular, pero igual está muy mal eso. Entonces, necesitamos, repito, si queremos hacer un panel de datos macroeconométrico, necesitamos conocer y recordar todo lo que hemos aprendido en lo que es series de tiempo. Y un concepto típico de series de tiempo es la llamada estacionariedad. Si en este punto esta palabra les es estacionariedad, les es extraña, entonces no les recomiendo que todavía hagan un modelo de panel de datos macroeconómico. Si el concepto de estacionariedad les es extraño. Si no les es extraño, pues hay que hacerlo. ¿No? Ahí está el tema de probability fuel, era aumentada, y todos los criterios de error, estabilidad de la ecuación y un montón de temas que se ven en serie. Que por cierto es un curso que o bien es un curso específico en las universidades o bien lo incluyen dentro de en las 2 últimas semanas o en una clase. ¿No? A veces hay de todo en el mundo de las universidades. Uh-huh. Repitiendo, panel de datos, para concluir, no es un tema sencillo. Eso es un poco la moraleja de esta presentación. No es un tema sencillo, es un tema que va a involucrar muchísimas variables, o sea, muchísimas reglas de decisión, muchísimas etapas de análisis, muchísimos descartes respecto a lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, y por lo tanto puede requerir, puede exigir mucho tiempo académico, mucho tiempo de elaboración al alumno, al alumno, ¿no? Mucho tiempo, muchas horas de trabajo, ¿no? No es como un modelo de una sola ecuación que básicamente uno lo corre y ya está, sino que puede ser un modelo muy complejo. Solamente en las decisiones de los modelos de panel de datos elegir. Después de eso está el problemita de la validación de ese modelo, donde hay unas pruebas de validación adicionales, la correlación, la heterocedasticidad, todos esos la normalidad de los errores, todos esos problemas se vuelven más complejos. ¿Por qué? Porque nuestros errores, por ejemplo, ya no tienen una sola dimensión, I o T, sino que tienen dos dimensiones. Entonces este error ya no es tan sencillito como hago lo normal, lo no normal y ya está. No, porque no puede ser normal en el espacio, pero anormal en el tiempo. Entonces, ¿cuál gana? ¿Uno o el otro? ¿Tiempo o espacio? No. Hay que hacer una distribución conjunta de espacio y tiempo, por decirlo así, y el resultado de ambas será la normalidad específica de este modelo. O, por ejemplo, separamos nuestro modelo por cada uno de los países, que son tres, digamos, y hacemos tres modelos de serie de tiempo, y ahí sí podríamos analizar la normalidad en el tiempo de esa serie de datos, ¿no? Hay muchas alternativas, es un modelo complejo, ¿ya? Por eso en nuestra carrera privada, vamos a decirlo así, de econometría que tenemos, que dura 3 años, el panel de datos no está al inicio de nuestro malla curricular, sino de la mitad en adelante. ¿Uh? Por estas problemáticas. Claro, hay una etapa, por supuesto, que se llama panel de datos parte general, ¿cierto? Parte general, parte básica si quieren, y luego está la parte aplicada, como les comento, que puede ser la parte de micro o de macroeconometría. La parte general no está de más verla, siempre es bueno porque ahí aprendemos algunos conceptos básicos, el enfoque general, también llamado el enfoque clásico, ¿no? Ahí vemos algunas cosas interesantes, pero el enfoque micro agrega cosas adicionales, ¿no? Revisión discontinua, algunas cosas bonitas, y el enfoque macro definitivamente agrega temas como la estacionalidad de la serie, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, les pedimos si es que desean llevar un curso, nuestros cursos de panel de datos, tenemos esta especie de mallita curricular para cualquier interés del alumno o alumna que desee en estos cursos de verano que ya comenzaron.
Tenemos un par de grupos y bueno, en marzo y en febrero también comienza otro grupo y en marzo también comenzamos. Pero escríbanos si es que tienen algún interés de aprender bien lo que es panel de datos. Pero repito, si quieren aplicarlo a temas macro, definitivamente primero deben llevar series de tiempo. Y en el enfoque micro, por cierto, está de más decir que para llevar panel de datos, incluso panel de datos parte general, deben ustedes saber y conocer econometría general. Definitivamente. Ujú. Excelente. Y estimados alumnos, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que cualquier cosita nos pongan en contacto. Creo que nuestro número de WhatsApp disponible es, lo pongo por aquí, el más 51 porque es Perú y es 988558849. Ya está acá, pero se ve muy pequeño y la página web es la que está ahí. Voy a ponerlo por aquí. Y quien les habla es su profesor José Manuel Martín Coronado del Instituto de Econometría de Lima. ¿Sí? Acá está el nombrecito. Damos cursos, asesoría y también investigaciones econométricas teóricas y aplicadas. Cualquier cosita también pueden conectarse a la página que se llama www.martin Econometrics. Pueden encontrar algunas cosas interesantes, algunos truquitos para hacer sus investigaciones. Y si por supuesto desean más asesoría o más capacitación, nos escriben a este número o a la página web o su correo. Muchísimas gracias.